Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias desde FM Signos para todas las radios de la provincia que nos están tomando y las de la sur bonaerense, y es tiempo de saludar al ministro de Economía del gobierno de Río Negro, Luis Weiber. Ministro, un gusto en saludarlo, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Raúl, ¿cómo te va? A mí muy bien, comenzando la mañana, ¿usted cómo va? Bien, también, arrancando la mañana. Bueno, estamos en una etapa del año donde seguramente ya se puede hacer una proyección de lo que ha sido la primera etapa del año y hacia dónde estamos avanzando para lo que resta, donde uno enmarca siempre la actividad del gobierno como prioritario, pero que el tema vinculado a la pandemia, pero sabemos que el gobierno de Río Negro también ha marcado agenda con distintos temas que tienen que ver con el cotidiano vivir de los rionegrinos, entre ellos también la cuestión del trabajador público y sus incrementos salariales, por ejemplo. Sí, bueno, analizando el primer semestre del año, digamos, se visualizan dos etapas en ese primer semestre, una primera o el primer trimestre de esa etapa donde realmente habíamos, o la ansiedad nos llevó a ver una expectativa de una reactivación económica el primer trimestre, donde se vio, digamos, no tan impactado por la pandemia, por las restricciones de la pandemia, y nos llevó a tener cierta reactivación, lógicamente que deviene en recaudación, y después empezamos en la peor parte de la segunda ola, que llevó a las restricciones máximas. Creo que fue peor que lo que vivimos durante todo el año pasado, la parte restrictiva de la segunda ola de la pandemia, y en conjunción eso nos llevó a poder, digamos, haber tenido la experiencia de poder administrar de la mejor forma posible el año pasado, y haber aprendido para poder este año priorizar esos gastos, priorizar los ingresos y hacer las proyecciones mucho más restrictivas, y creo que lo que más ha afectado la pandemia es la disminución del horizonte que permite planificar o proyectar los ingresos y los gastos. Entonces, el primer semestre, con estas cuestiones que te estoy diciendo, nos llevó a que, por ejemplo, ahora estemos en un mes prácticamente de la provincia afrontando gastos de 2 masas salariales más el aguinaldo, puramente con la administración de recursos provinciales, y bueno, pudiendo cumplir ya con la segunda parte de los incrementos salariales previstos en la paritaria recientemente cerrada, y proyectamos el año también. O particularmente yo creo que hay cierta expectativa de reactivación en lo que es la actividad económica, o estamos haciendo bastante hincapié en las economías regionales como para poder pensar que sobre fines de este año va a haber otra incipiente reactivación económica que nos va a permitir, creo, cerrar el año de la mejor manera posible. Lógicamente que no lo esperado o no con estos avatares de la crisis, pero creo que esa es nuestra proyección de cierre de año, un año restrictivo, administrado por demás en materia de priorización de gastos, con cierta reactivación vemos sobre el cierre de este año, y bueno, vamos a ver si se dan esas variables para que nos permita poder cerrar este año de la mejor manera posible. Ministro, vemos que además hay una cuestión puntual, ¿no? Con esto de la pandemia caen los recursos a la hora de recaudar, porque hay pequeña y mediana empresa que ha caído estrepitosamente, otros que no pueden cumplir con sus obligaciones, y a eso el Estado, además de recibir menor cantidad de dinero, ha tenido que erogar mayor cantidad de acciones en función de esta pandemia. Tal cual. Yo al Estado en materia de recursos y de gastos es asimilable a una familia, a una empresa. El Estado es un gran consumidor de prácticamente los mismos bienes y servicios que una empresa, que una familia. Tiene que pagar sueldos, tiene que tratar de tener ingresos para afrontar los gastos, y cuando no alcanza, buscar formas de financiamiento, buscar formas de priorizar los gastos, a qué le doy importancia, qué puedo dejar para el mes que viene, para el año que viene, y hay que pensarlo de esa forma. No tenemos que pensar el Estado en situaciones muy distintas o en decisiones muy distintas a lo que es una economía o un negocio o una familia.
el Estado tiene sus ingresos, tiene que cumplir con sus gastos, y pensémoslo como un gran consumidor de bienes y servicios para cumplir las funciones que tiene que cumplir. ¿Cómo está el tema de la coparticipación? ¿Viene cumpliendo bien el gobierno nacional? Sí, el tema de coparticipación, lógicamente que no es el problema la coparticipación en sí, porque eso viene regularmente, no hay ningún tipo de demora en el envío de la coparticipación. Viene por goteo. Viene por goteo. El tema es la recaudación en sí misma, el valor de recaudación o los ingresos para coparticipar. Eso, si bien ha venido creciendo en este último periodo, pero comparado interanualmente con el periodo del año pasado con casi nula actividad, realmente ese valor de crecimiento se hace casi, nos lleva a conclusiones erróneas. Pero sí, la recaudación ha venido aumentando, tanto la nacional por coparticipación como la provincial ha venido aumentando, pero lógicamente que en valores comparados con el año pasado lleva a conclusiones erróneas, o cuando uno lo tiene que deflactar por la inflación, se queda con que el crecimiento es bastante poco. Sí, además digamos que también un tema que siempre hay que poner en la mesa, o por lo menos debe estar en la agenda, es rediscutir con el gobierno nacional la política distributiva de esa coparticipación con las provincias, ¿no? Sí, esa es una discusión de larga data. Ingrata, es difícil, porque cuando hay una masa limitada de ingresos a coparticipar, para que unos se lleven más, otros se tienen que llevar menos. Entonces ahí empiezan las discusiones. Yo he participado en la Comisión Federal de Impuestos o en reuniones así de distintas provincias charlando de este tema, y realmente se discute, cada provincia lleva un formato de distribución que la beneficie, o por ahí cuando hay provincias de menor importancia o relatividad económica no tienen la preponderancia en las decisiones finales. Entonces creo que hablar de cambio en el formato de coparticipación, necesitamos un trabajo muy fuerte, una decisión muy firme, y bueno, lo que te digo, es difícil cuando para que alguien o una provincia se lleve más, otra tiene que llevarse menos. Seguro. Ministro, aprovechando este contacto también, quisiéramos tener algunas precisiones de cómo ve Río Negro la cuestión de la posibilidad de la llegada de emprendimientos de la actividad privada a la provincia. En distintos sectores de la provincia son realidades diferentes. Por caso Viedma está teniendo una franca desventaja con el partido de Patagones, porque Patagones tiene en su parque industrial, por caso, ventajas impositivas, que en realidad Patagones no solamente las tiene con el parque industrial, sino que la tiene hasta el kiosco que está pegado a la puerta del municipio. Digo, todo el contexto del partido de Patagones, por ejemplo, no paga ingresos brutos, impuestos de sellos, pero esto ha hecho que muchos empresarios de Viedma estén radicándose o intentando radicarse en el Parque Industrial de Patagones, porque les suena absolutamente mucho más atractivo que estar en el Parque Industrial de Viedma. Y algunas veces hemos escuchado a las autoridades del Parque Industrial pedir que, por ejemplo, la provincia pudiese acompañar quizás alguna medida de esta naturaleza para incentivar el crecimiento del Parque Industrial local. ¿Ustedes lo han evaluado en algún punto, de alguna manera? Sí, realmente estamos precisamente trabajando muy fuerte en el tema parques industriales de la provincia. De hecho, el Parque Industrial de Viedma estamos teniendo muchísima relación, muchísimas reuniones, estamos avanzando bastante, incluso en el tema de registración, en el tema de obtención de aportes del Estado Nacional para parques industriales, en los relevamientos, en los programas de inversión, y lógicamente que ese avance para que el Parque Industrial de Viedma pueda aumentar los servicios o pueda aumentar la estructura común del Parque Industrial de Viedma para que se puedan insertar nuevas empresas, nuevas actividades. Estamos trabajando muy fuerte con el presidente del Parque Industrial de acá. Lógicamente que pensar en beneficios impositivos, primero hay que pensar en poder armar o reestructurar el parque industrial de acá de Viedma como lo estamos pensando, para después sí poder pensar en beneficios impositivos y alentar esas inversiones para que vengan acá al parque industrial. Porque tampoco queremos esa movilidad golondrina de que voy a un parque porque tengo los beneficios y pongo
4 paredes y ahí pongo el domicilio de facturación, por ejemplo. No queremos alentar esas situaciones, sino que queremos cierto grado de inversión, y a partir de la inversión o verla realmente, hacer atractivo el parque industrial para que la inversión que venga sea concreta, sea precisa, y ahí sí poder empezar a hablar de beneficios fiscales. Pero hoy estamos viendo que por ejemplo, lo que vos me contabas, si bien es cierto que Patagones tiene algún diferencial en alícuotas de ingresos brutos o de sellos, digamos, realmente nosotros esa conducta la podemos mantener, la podemos hacer, o podemos otorgar esos beneficios fiscales siempre que se demuestre algún tipo de inversión. Pero decir, me voy o me traslado y hago 4 paredes y traslado un depósito, no lo creemos como avance en la actividad económica o regional, y entonces estamos pensando el parque industrial de una forma distinta, y sí ayudándolo, porque realmente desde crear hemos tomado la iniciativa del análisis de las posibilidades que tiene cada parque. Hoy los parques están teniendo los ANR a partir de todos los requisitos que están cumplimentando, están presentando proyectos a la provincia para inversión. Nosotros vamos a alargar algún tipo de ayuda financiera o créditos pensando en la reactivación de los parques industriales para que se puedan instalar empresas. En fin, está en nuestra mira y en nuestra proyección de muy corto plazo poder avanzar con los parques industriales. Bueno, un poco lo que usted dice se da con Patagones, ¿no? Uno puede, recorriendo el Parque Industrial de Patagones, ver que hay alguna empresa de Viedma que se han instalado allí en Patagones y han hecho, como usted bien apunta, 4 paredes para un depósito, y siguen teniendo su trabajo más fuerte aquí en Viedma, pero bueno, a la hora de los beneficios impositivos los obtienen a través de tener esta presencia en Patagones. Y por otro lado, cuando muchas veces apuntan aquí en Viedma de que no surgen estos beneficios para la ciudad, no es lo mismo el partido de Patagones para la provincia de Buenos Aires que lo que sería Viedma en el contexto de la provincia, ¿no? Lógicamente, Raúl, yo cuando vos o analizamos ese formato de me voy a un parque industrial, ¿dónde están? Analicemos la situación en conjunto, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde hace el gasto la empresa? ¿Dónde está el beneficio social de la empresa en hacer esas cuestiones? Entonces, digamos, pensar en un parque industrial solamente para receptar los beneficios impositivos, esa empresa, por tener una alícuota o tener 2 puntos menos de una alícuota, no va, por ejemplo, a salir de una crisis económica como la que estamos viviendo. Hay que pensarla, digamos, qué proyecto tiene, qué necesita para poder crecer como empresa. Yo tengo varias charlas, varias discusiones con comerciantes, con empresarios acá que piden a gritos, exímanme del impuesto a los ingresos brutos, bájenme la alícuota. Y yo digo, presentame a proyectos de inversión o proyectos, ¿cómo te pensás vos creciendo como comercio, creciendo como empresa? Y ahí sí yo te acompaño. Tenemos la posibilidad de dar beneficios fiscales. Pero hoy lo vemos, no creo que de una situación de esta crisis salga, lógicamente que es un complemento, ¿no? Un complemento la parte impositiva, pero pensar en salir o pensar en la actividad económica de crecimiento no pasa solamente, o no es prioritario hablar de una reducción de alícuotas impositivas. Lógicamente que pensando en un proyecto de cómo crece un comercio, cómo crece una empresa, podemos incorporarle el aditivo que hay sí para hacer preponderante de la parte impositiva. Ministro, finalmente se está cumpliendo con el cronograma de pagos, el tema del aguinaldo, el pago de indumentaria. La pregunta puntual es si ustedes consideran que antes de que concluya el presente año habrá mesa de la función pública o discusión salarial nuevamente para reacomodar los últimos números antes de que termine este 2021. Sí, lógicamente que eso estuvo dentro de la última reunión paritaria. Se prevé una reunión en septiembre, octubre, no tengo preciso ahora el momento de la reunión, pero una próxima reunión antes de fin de año para ver la revisión y el chequeo de las variables, a ver si permite poder pensar en algún tipo de aumento, o bueno, ver cómo cerramos el año para ver qué se decide en esa última reunión paritaria.
Para concluir, ¿cómo está la deuda pública provincial? ¿Cuál es la proyección? La deuda pública provincial realmente ha sido gestionada y trabajada de forma tal que hoy no es un problema la deuda para la provincia. Hoy está sumamente controlada, hemos trabajado muchísimo en temas de refinanciación de deuda, de mejorar las condiciones de la deuda actual, y realmente eso nos lleva prácticamente a este año, en esta segunda parte del año, a no tener vencimientos de capital de ningún tipo y haber gestionado estos pasivos que permiten a la provincia cierto alivio, digamos, para tratar los temas o los gastos prioritarios que esta crisis lleva o trae consigo. Ministro, como siempre, un gusto conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de atendernos. No, por favor, gracias a vos, Raúl. Un abrazo, que esté muy bien, hasta pronto. Gracias. Ayer vamos con el ministro de Economía de la provincia de Río Negro, Luis Weisberg. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.